Muy buenos días mis hermanos, bendiciones a todos, Dios les guarde, espero que hayan amanecido muy bien. Les agradezco Clarita por allí o los que me estén informando cómo está la transmisión. Estamos transmitiendo en simultánea por Facebook y YouTube y por eso pues el ancho de banda requiere de mucha más amplitud y tal vez se nos están presentando problemas. Ayer creo que se detuvo 2 o 3 veces y quisiera estar monitoreando permanentemente la señal, a ver cómo se está viendo. Un saludo para todos, Dios les bendiga, espero que estén muy bien. Hoy ustedes vieron allí que el intro decía 1 hora, tuve problemas técnicos para arrancar, pero bueno, aquí estamos, gracias a Dios. Vamos a orar mis hermanos, vamos a darle gracias a Dios, vamos a colocarnos en manos de Dios. Recuerde, el Señor Jesucristo está ahí en donde usted está. Desarrolle ese saber que usted tiene, pero también ese conocimiento que usted tiene, esa realidad y cómo vive ese presente en este momento. O sea, en este momento sea consciente de qué pasaría si el Señor Jesucristo estuviera ahí físicamente delante de usted. Si va a orar, tenga presente siempre que Él está ahí. Dios es un espíritu y los que le adoramos en verdad, le adoramos los verdaderos adoradores le adoramos en espíritu y en verdad. Así que tenga la plena certeza, desarrolle esa capacidad, crezca espiritualmente, reconociendo que el Señor Jesucristo está ahí con usted. Él dijo que nunca nos dejaría y nunca nos abandonaría. Prepárese para este viernes porque Dios me ha dado una palabra, estudiando la escritura me ha dado una palabra extraordinaria y les pido que estén orando por eso. Pero entonces vamos a hablar en esta mañana. Señor, venimos delante de ti, invocamos el nombre que es sobre todo nombre, Señor Jesucristo, y que tengamos, Señor, la percepción espiritual de que tú estás en medio de nosotros, Señor, que tú siendo Dios no puedes abandonarnos, no puedes irte de ningún lugar. Y queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a entender esa realidad, nos ayudes a comprender, Señor, el propósito por el cual tú mismo, Señor, nos has llamado, nos has escogido. Podamos, Señor, nosotros honrar tu nombre, glorificar tu nombre y pedirte, Señor, que se haga tu voluntad, tu perfecta voluntad en nosotros, Señor. Perdona nuestros pecados, perdona, Señor, nuestras faltas, perdona nuestra soberbia, nuestro orgullo. Eso que no nos deja ver y reconocer los errores o lo que verdaderamente somos nosotros, Señor. La verdad duele muchas veces, Señor. Y duele porque tenemos arraigado en nuestro corazón la mentira, el engaño y la soberbia. Y enfrentarnos, Señor, a esa realidad de que somos pecadores, de que fallamos, de que nos equivocamos, Señor, para nosotros resulta a veces duro. Porque no queremos reconocer nuestra debilidad, queremos aparentar delante de los demás muchas veces lo que no somos. Y por eso te pedimos perdón, Señor. Y te rogamos que tú nos ayudes con tu espíritu, que tú nos ayudes, Señor, a comprender esa verdad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, ¿cómo vamos? Me están diciendo, Clarita, que se está pausando mucho. Sí, Clarita, se está pausando mucho el video. Bueno, vamos a ver cómo nos va hoy y si no, mañana, bueno, haré otras pruebas en esta tarde y miraremos a ver. Pero quisiera saber si se entiende, quisiera saber si se puede percibir, si están oyendo bien. Ustedes me informarán si son tan amables. ¿Cómo se está escuchando? Clarita, por favor, ¿me informas? ¿Cómo se está viendo? Si es muy frecuente las pausas o... Entonces, bueno, mientras tanto voy a seguir. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a empezar ya sabiendo los fundamentos, sabiendo el principal oficio de nosotros, los siervos de Dios, los apóstoles. Ya sabemos de quién hablamos de apóstoles cuando hablamos de la Biblia. No hablamos de los nuevos apóstoles de esta época, sino los apóstoles que Dios constituyó y el fundamento. Gracias, Blanquita, muy amable. Gracias, Clarita. Bueno, gracias.
El fundamento de esos apóstoles, el fundamento de los profetas, no son de los profetas de hoy en día, que sí, claro, puedan haber profetas hoy en día y con el don de profecía, pero el fundamento de los profetas de ese Antiguo Testamento que prácticamente revelaban quién era Dios, y el Señor Jesucristo que revela a Dios también obviamente, pero revela a Él su amor y su bondad. Y eso es el fundamento de los apóstoles. Entonces es muy importante, esto es un tema muy profundo, pues estamos hablando desde los devocionales de cómo oír la voz de Dios, pero ese es el fundamento claro. O sea, nadie puede poner otro fundamento diferente a Jesucristo el Señor, que es la piedra angular de todo cimiento y de todo fundamento. Eso ya está claro, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo Dios nos habla a los hombres, cómo Dios a nosotros nos ha hablado. Y la palabra de Dios nos dice, vamos a ver, eso, listo. La palabra de Dios nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios sin fe, mire. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Eso es una enseñanza allí para todos nosotros, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe, crea que le hay y que es galardonador, o sea que recompensa a los que le buscan. Entonces partamos de ahí, porque esa fe es la que nos permite a nosotros ver. A veces la gente cree que uno tener fe es para no ver y hacerse el ciego. No, hermano, la fe es la que nos permite ver ese mundo espiritual que está ahí frente a nuestra nariz y que nosotros no vemos y entendemos. Entonces les invito, mis queridos hermanos, a que ustedes desarrollen esa fe, esa percepción espiritual, esa madurez espiritual, y eso se hace a través del estudio de la palabra de Dios. Entonces recuerden ustedes muy bien que la palabra de Dios nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. Entonces tengámoslo allí presente, tengamos en cuenta esa declaración del Señor para nuestras vidas. Ahora, Juan capítulo 1, verso 9 al verso 10 nos dice algo muy interesante. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, ¿sí? Es decir, que le da el conocimiento intelectual para poder percibir, que le da el entendimiento, que muestra la grandeza de Dios, que se revela esa luz verdadera que es Jesucristo, que nos trajo la palabra, y por la palabra es que nosotros podemos entender, ¿cierto? Porque si yo le digo a usted vapustic, usted no me va a entender, pero si le digo amor, usted sí me va a entender. La palabra es la que llega a nuestro ser interior y nos alumbra, nos despierta, nos muestra el camino. Y dice, venía a este mundo, en el mundo estaba, escuche muy bien, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Pero el mundo no le conoció. Creo que a ver si volvemos otra vez a tener problemas con la transmisión. Estamos experimentando otra vez problemitas. Ya parece que volvió. Bueno, y como les estaba diciendo, mis hermanos, entonces el mundo no le conoció, ¿verdad? No a los suyos vino, pero en el mundo estaba. ¿Y qué pasa entonces? ¿Y qué pasa si esa luz que es para nosotros información estaba en el mundo, venía al mundo y el mundo fue hecho por él? ¿Por qué no lo vimos? ¿Por qué no lo vio el mundo, no? Entonces recordemos lo que dice también el apóstol Pablo en el capítulo 1, muy interesante. Nos dice lo siguiente, Romanos capítulo 1, verso 19 al verso 20. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces miren, hermanos, que Dios no se ha ocultado absolutamente de nadie. De nadie. Dios no se ha ocultado de nadie. Dios se ha mostrado desde la creación. Entonces fíjense, si ya estaba en el mundo, si todo es evidente, ¿qué pasa con nosotros, verdad?
¿Qué ocurre con nosotros? Nosotros tenemos la pretensión de aislarnos, de cegarnos, de la soberbia, de no reconocer, de ni siquiera ponernos a reflexionar un poquito sobre esa creación maravillosa de Dios. La palabra de Dios nos muestra que Dios se revela a todo ser humano, absolutamente a todo ser humano, incluso a los que no creen en Él. Dice Dios, porque lo que Dios se conoce les es manifiesto. ¿Sí? Lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Pues se lo manifestó, pues se dio a conocer, pues es evidente. Dice el verso 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas, escuchen muy bien, ahí está subrayado en rojo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Y una de las pruebas, por decirlo así, de la existencia de Dios es que cuando usted ve una mesa, usted dice, ¿se creó sola o es creada? Pues claro que es creada. Y si usted ve una camisa, ¿se creó sola o es creada? Pues claro que es creada. Y un televisor, pues es creado. Y un reloj es creado. Y un celular, pues es creado. Y así sucesivamente. Todo lo que existe es creado. Todo lo que hay es creado. No pudo hacerse por sí mismo, ¿verdad? Pero una cosa, tengamos claro una cosa. Si todo es creado, existe un creador. ¿Quién creó esa mesa? El carpintero, ¿verdad? El carpintero creó esa mesa. Entonces es una creación porque existe. Si existe es porque es creado. Y por eso a Dios en la Biblia se le llama el creador. Entonces la prueba que Dios colocó a todos, incluso a los que están por fuera de su voluntad, son aquellos que creen en Dios, pero no se sujetan a Él. O incluso también al bueno o al malo, o al ateo. Si reflexionaran en este principio que acabo de enseñarles, mis hermanos, entonces entenderían que a ese que creó la mesa, a ese que creó el celular, también es creado. Y entonces tuvo que haber un creador. Y si nos devolvemos tras atrás, la misma Biblia nos enseña que Dios creó al primer hombre y a la primera mujer. Y de tal manera que llegamos al creador. Y muchos se preguntan y nos dicen, ¿y quién creó a Dios? Pues entonces tendríamos que buscar al creador de Dios. Tenemos que llegar a un principio de las cosas. Y la Biblia nos explica claramente que Él es el creador de las cosas. El Salmo 19, verso 1 al verso 4, nos dice claramente: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Los cielos proclaman la gloria de Dios. Los cielos proclaman la gloria de Dios. Anuncian la creación, las estrellas, la luna, los planetas. Todo esto nos anuncia la creación de Dios. Solo nos bastaría con reflexionar un poquito y vemos que Dios nos está hablando desde la creación a cada uno de nosotros que Él es. Miremos todo lo perfecto, miremos la complejidad de un ojo, miremos la complejidad de una hojita de un árbol. Es una fábrica de alimentos, es un laboratorio químico que utiliza la luz para transformar los alimentos, lo que llamamos la savia bruta, en savia elaborada y producir órganos y tejidos. Perdón. Entonces, mis hermanos, analicemos el vuelo de las aves, analicemos todo lo que hay, y en cada cosa que tú ves, Dios te está hablando. Dios nos habla a todos, pero si no tenemos fe, si no creemos
si ni siquiera razonamos para pensar que lo creado necesita un creador, porque si no, no puede existir, entonces muy difícil, mis hermanos, que podamos tener una comunión con Dios. ¿Cuántas veces entonces, voy a llamarlo así, hemos pasado por letreros de la existencia de Dios como una flor, como un árbol, como un arroyo, como una nube, como una estrella, como un pajarito volando, como un caballo, un perrito, y nosotros mismos, viéndonos a nosotros mismos, y Dios nos está hablando? El otro hombre que está al frente suyo es la imagen de Dios también, porque Dios nos creó a imagen y semejanza. Eso nos puede a nosotros empezar a encontrar que no somos humildes, que somos arrogantes y soberbios, que siempre estamos como robándole la gloria a Dios y reclamando el puesto de Dios en la creación. Qué vergüenza y qué pena. Señor, te pedimos en esta mañana que nos ayudes y te damos gracias, Señor, por tu palabra, y te ruego, Señor, que en tu bondad y tu misericordia nos permitas ver más allá, entender más allá. Hoy, Señor, que sea un día para mirar la creación, alabarte y bendecirte, y reconocer que desde antes, Señor, tú nos has hablado y nos seguirás hablando, aun cuando digamos que tú no existes, aun cuando estemos fuera de tu voluntad, aun, Señor, cuando no leamos la palabra, la creación habla de ti, y por eso nadie tendrá excusa el día del juicio, Señor. Ayúdanos, Señor, entonces a entender y a ver por medio de la fe. Danos fe, Señor, para acercarnos a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis hermanos, ¿cómo nos fue? Clarita, a ver cómo nos fue. Creo que se interrumpió unas 2 o 3 veces. Sí, efectivamente aquí noté. Espero, bueno, mis hermanos, estamos haciendo lo posible, y si no, pues no vamos a poder transmitir por Facebook, por YouTube. Vamos a hacer todo lo posible, pero sí la señal creo que tiene sus problemitas. Bueno, es difícil, ¿no? Es difícil aquí en estos lugares hacer esa transmisión. Si estuviéramos en una ciudad, pues las cosas también serían diferentes. Pero espero que todo haya salido bien, hermanos. Reflexionen en esto. Todo lo creado necesita de un creador, y Dios nos habla entonces que Él es el máximo, el único y el soberano Dios. Dios les bendiga, mis hermanos. Un abrazo para todos. Espero que pasen un feliz día, que Dios los guarde, que Dios los proteja.